Capítulo 27. Con la llegada de abril y mayo, los estudiantes de Hogwarts se preparaban para los exámenes que se avecinaban. Harry se esforzaba por evitar que Hermione se agotara a diario. Su novia se había topado con los mismos problemas que recordaba que había tenido la última vez. Entre estudiar para sus TIMOs e intentar frenar el comercio anual de estimulantes mentales falsos, estaba a punto de llorar. En opinión de Harry, ese segundo problema era mucho menos pronunciado que la última vez, sobre todo en la torre de Gryffindor. A veces, Harry se encontraba ordenando a sus elfos que secuestraran a Hermione para obligarla a descansar. Ella solía admitir, tras varios minutos de persuasión, que una mente bien descansada era mucho más capaz de retener información, solo para reanudar su ritmo frenético al día siguiente. Los elfos estaban encantados de ayudar, ya que consideraban que sus acciones evitaban que su ama enfermara. Harry les había preguntado por qué habían empezado a referirse a Hermione así, y la respuesta fue tan típicamente élfica que se sintió un poco perdido y no sabía cómo abordarla. La ama es la compañera del amo, así que es la ama, le había dicho Winky amablemente a su amo. Harry comenzaba a pensar que ella podría pensar que era un poco lento. Al final, tanto él como Hermione decidieron dejar el asunto en paz, ya que no era lo más importante en lo que debían concentrarse. Harry también estaba ocupado tranquilizando a los estudiantes que acudían a él con frecuencia con preocupaciones sobre la guerra. Por un lado, era bueno ver que el profeta finalmente se ponía las pilas y al menos informaba de los ataques de los mortífagos que ocurrían con regularidad. Se reportaban escaramuzas entre los héroes y los seguidores de Riddle cada 2 días. Por otro lado, podía ver lo que esto les estaba haciendo a sus compañeros. Era imposible negar que había una guerra y todos lo sabían. Harry se sentía culpable por no poder decirles a sus compañeros que sus familias estarían a salvo, que nadie podía. Cada vez que la guerra lo afectaba demasiado y se dejaba llevar por sus pensamientos, Hermione demostraba que podía tomarse un descanso de sus estudios y distraerlo hasta que se sintiera mejor. Harry notó que Snape faltaba cada vez más a menudo fuera de sus clases, lo que le indicaba que era improbable que la ofensiva de los mortífagos disminuyera pronto. Harry no podía evitar sentir la presión de terminar esta guerra cuanto antes, y cualquier momento que no dedicaba a estudiar para los Timo lo dedicaba a practicar técnicas para romper maldiciones en la sala de menesteres. Harry no estaba seguro de qué barreras rodeaban el anillo, pero sentía que estaba cerca de poder romperlas. Mayo fue un mes ajetreado para los alumnos de quinto año de Hogwarts. No solo había 2 partidos de Quidditch que decidirían al ganador de la Copa de Quidditch, sino que también se centraban en algo que Harry había olvidado por completo, la orientación profesional. De nuevo, apareció un aviso en la sala común indicando a los alumnos de quinto año cuando debían estar en el despacho de la profesora McGonagall, y de nuevo estudiaron con detenimiento los diversos folletos que alababan una u otra profesión. Mientras Harry leía los requisitos para convertirse en rompemaldiciones de Gringotts, le comentó a Hermione, cualquiera pensaría que también nos los enseñarían en tercer año. Nunca tuve ni idea de cómo la elección de mi carrera afectaría mis oportunidades laborales. Creo que en la escuela creen que los chicos de 13 años no suelen estar preparados para plantearse una carrera después de graduarse, respondió Hermione distraídamente mientras examinaba un folleto sobre cómo convertirse en Sánede de San Mango. Además, con el tiempo te convenciste. Harry le lanzó a su novia una mirada fingida de ofensa que ella pasó por alto por completo, absorta como estaba en el tema. Con un suspiro, Harry volvió a su lectura, pensando que al menos no se estaba estresando más y leía con tanta intensidad. La sesión de orientación profesional de Harry con McGonagall fue el lunes a las 2:30. 5 minutos antes de la hora prevista, Harry se encontraba frente a la puerta del despacho de su jefa de casa, lo que le permitió ver a Parvati salir con una expresión de preocupación en el rostro mientras se apresuraba a adivinación. Harry le dio a McGonagall un momento para recomponerse antes de llamar a su puerta. Pase. Se oyó el familiar acento escocés desde dentro. Harry abrió la puerta y entró en una oficina a la que estaba empezando a encariñarse. Ah, Potter.
justo a tiempo. Excelente. Harry observó a McGonagall rebuscando entre un montón de pergaminos hasta que encontró el que buscaba. También hizo algo que no había hecho mucho en los últimos meses y se tomó un momento para apreciar cuánto mejor era la situación sin Umbridge. Su profesora se aclaró la garganta al salir de sus cavilaciones. Bien, Potter. Estamos aquí hoy para determinar si sabes qué quieres hacer después de graduarte y qué necesitas, académicamente, para lograrlo. ¿Has pensado en lo que te gustaría hacer? La profesora McGonagall lo observaba atentamente desde el otro lado del escritorio. Bueno, consideré convertirme en Ore, pero no sé si quiero lidiar con magos oscuros toda la vida. Es decir, estoy bastante seguro de que si sobrevivo a Riddle, cualquiera que quiera hacerse un nombre como señor oscuro vendrá por mí de todas formas, y la verdad es que no necesito buscar más. Pensaba que ser rompemaldiciones sonaba divertido, respondió Harry. Pensaba en voz alta más que hablaba por una profunda reflexión sobre el tema, pero aún así era cierto. La profesora McGonagall asintió pensativa mientras lo escuchaba hablar. Considerando lo bien que te fue con runas antiguas y aritmancia, creo que podrías tener éxito en ese campo. Si te lo tomas en serio, te recomendaría que tomaras runas, aritmancia, encantamientos, transformaciones, pociones, defensa y herbología como estasis. Es una carga académica tan exigente como podrías desear y, antes del año pasado, solo se la habría recomendado a la señora Granger, pero creo que has demostrado que estarás a la altura. También te diré que estos cursos te darían la oportunidad de tener una carrera en casi cualquier lugar de nuestro mundo. Parecía estar considerando otra cosa y, al cabo de un momento, volvió a hablar. Señor Potter, aunque no satisfaga sus ansias de aventura, le pediría que también considere otra carrera. Harry parpadeó sorprendido. No recordaba que McGonagall le hubiera dado ese consejo en la otra línea temporal. Este último año ha demostrado claramente que tienes un gran talento como profesor. Espero que en algún momento consideres volver a Hogwarts y permitir que las generaciones más jóvenes se beneficien de ese talento, como lo has hecho este año. Sé que me tranquilizaría que fueras mi sucesor enseñando transformaciones si no eligieras otra asignatura. Harry estaba completamente atónito por el giro que había tomado la conversación. Diría que Hogwarts suele exigir una maestría en la asignatura que se desea enseñar y una nota sobresaliente en los exámenes estasis en al menos otras 2 asignaturas. Harry asintió con la cabeza, intentando asimilar que la profesora McGonagall lo quisiera como profesor de Hogwarts. En medio de la sorpresa, sintió una punzada de orgullo al ver que una profesora a la que respetaba tanto lo quería como colega. Que lo considerara un buen sustituto era uno de los mayores elogios que creía haber recibido. Ya que hablamos del tema, señor Potter, tengo una petición que hacerle. Como sabe, los exámenes Timo y Estasis empiezan en junio. Normalmente, si una asignatura tiene una parte práctica, el profesor de esa asignatura la supervisará. El examen en sí será administrado por representantes de la Autoridad de Exámenes Mágicos, pero el profesor está ahí para tranquilizar a los estudiantes que aún no lo han presentado y dirigirlos al examinador adecuado. Ha habido cierto debate entre el personal sobre cómo deberíamos abordar esto para el examen de defensa, ya que no hemos tenido profesor para la asignatura desde principios de año, ningún profesor excepto usted, claro está. Harry comprendió fácilmente a dónde iba esto. ¿Quiere que supervise los exámenes, profesor?, preguntó en voz baja. Ella asintió solemnemente. Si estás dispuesto. No estoy seguro de cómo funcionaría eso, señora. Después de todo, estoy haciendo el examen Timo. Tendría que enviarme a un examinador en algún momento, señaló Harry. Si aceptas, las prácticas de defensa se realizarán el último día de exámenes, tanto para los estudiantes de Timo como de Estasis, para que esto no interfiera con tus estudios. Te pedimos que presentes el examen escrito con los demás, pero las prácticas durante el examen de estudios Muggles. Ya lo he aclarado con la señora Marchbanks, la directora de la BEA. ¿Realmente haría tanta diferencia?, se preguntó Harry.
Hemos comprobado que los alumnos están más tranquilos cuando ven que cuentan con el apoyo y la confianza de quien les ha impartido la asignatura. Esa tranquilidad les permite rendir mejor. Desde una perspectiva personal, también es muy gratificante ver los frutos de su trabajo, le dijo McGonagall. Harry agachó la cabeza, pensativo, mientras reflexionaba sobre el asunto. No creía que el cambio de horario le molestara demasiado. De hecho, le daba un día extra para relajarse, sabiendo que había hecho todo lo posible por sus propios exámenes. Si era cierto que algo tan sencillo podía aumentar la confianza de sus compañeros, sería una mezquindad por su parte no hacerlo. Después de un año de docencia, más le valía llevarlo hasta el final. Levantó la vista y vio que la profesora McGonagall lo observaba con ansiedad. «Lo haré, señora», le dijo. Harry tuvo que esforzarse para no mostrar su sorpresa cuando el rostro habitualmente severo de su profesor se transformó en una sonrisa radiante. Pensó que quedarse boquiabierto podría ser de mala educación. «Excelente, Potter. Realmente maravilloso. Lo estás haciendo genial», exclamó la profesora. Tras asegurarle que le explicaría el procedimiento correcto para los exámenes desde el punto de vista de un profesor, Harry fue excusado de la reunión. Subió a la torre de Gryffindor un poco aturdido. No tardó mucho en llegar cuando sus compañeros entraron en tropel. Hermione lo vio al instante y se preocupó por la expresión de su novio. «Harry, ¿pasó algo en tu reunión con la profesora McGonagall?», preguntó con cautela mientras se sentaba a su lado. Harry la miró y parpadeó una vez antes de empezar a contarle lo que acababa de pasar. Cuando llegó al punto en que McGonagall le dijo que lo quería como profesor de Hogwarts, Hermione no pudo reprimir un grito de emoción y lo besó con pasión. Cuando le contó la petición de su profesora sobre las prácticas de defensa durante los exámenes, sintió una chispa en los ojos y lo sacó a rastras del sofá y del agujero del retrato. Lo último que alguien en la torre de Gryffindor la oyó decir fue: «Te he dicho últimamente lo bueno que es que seas profesor». No volvieron a ver a los dos adolescentes hasta el toque de queda y la mayoría de los demás residentes de la torre simplemente agradecieron tener una noche libre de una Hermione Granger completamente alterada. La semana posterior a la orientación profesional fue crucial para el equipo de Quidditch de Gryffindor. Tras la victoria de Hufflepuff sobre Slytherin 2 semanas atrás, Gryffindor era el claro favorito para ganar la copa. Derrotar a Ravenclaw les daría la copa sin duda alguna. Si perdían contra Ravenclaw por menos de 130 puntos, seguirían siendo campeones. Si perdían por más de 130 puntos, Ravenclaw ganaría la copa. Con todo el equipo de Gryffindor en plena forma, nadie les daba muchas posibilidades a las Águilas. El día del partido amaneció despejado y radiante. Puede que hiciera un poco más de calor de lo que Harry habría descrito como un clima perfecto para el Quidditch, pero eso no le afectó el ánimo a nadie hoy. El equipo se reunió en la sala común y bajó a desayunar acompañados por el grupo habitual de amigos y acompañantes. En el gran comedor, Harry y Hermione se reunieron con Luna, quien se cuidaba mucho de no llevar nada que pudiera interpretarse como los colores de Gryffindor o Ravenclaw. Sostenía un palo con tela en la parte superior. «Luna, ¿por casualidad tienes una de esas banderas de dragón perforadas?», preguntó Harry con aprensión. «Pues sí, Harry», dijo Luna con desenfado mientras se sentaba a su lado y comenzaba a preparar su desayuno tarareando disonantemente. Una vez que hubo reunido el mango, el queso cheddar y las zanahorias entre 2 tostadas, volvió a mirar a Harry. «Nunca me he sentido realmente parte de la casa Ravenclaw, pero este año se han esforzado por no molestarme», dijo Luna con su habitual tono soñador. «No me sentiría bien animándolos ni a favor ni en contra, así que simplemente animaré a mi hermano mayor». Al parecer, dio por terminada la conversación mientras le daba un gran mordisco a su sándwich de un color peculiar. Reanudó su tarareo, una melodía errática que se detenía solo de vez en cuando para tragar. Harry decidió dejarlo pasar, sobre todo porque no se le ocurría por dónde empezar a discutir con Luna. Durante el desayuno, la mayoría de la casa Gryffindor se acercó al equipo para desearle suerte en el partido.
Los de primer año esperaban con entusiasmo la fiesta en la sala común cuando el equipo logró una victoria que consideraban tan inevitable que los Ravenclaw mejor se quedaban en el campo. Cuando Angelina se levantó y ordenó al equipo que fuera al vestuario, se oyó una ovación del resto de la casa. Al salir, Harry habría jurado haber visto a varios de los de primer y segundo año sacando a Hermione y Luna de sus asientos con caras de emoción, a lo que las dos chicas respondieron con sonrisas amables. Al llegar al vestuario, todo el equipo se puso más serio. Se vistieron con sus túnicas de Quidditch y se acomodaron en los bancos para enfrentarse a una Angelina de aspecto decididamente adusto. Bien, chicos, hoy es nuestro día. Hoy vamos a ganar la copa para Gryffindor. El año pasado nos la arrebataron en el torneo de los Tres Magos, pero este año hemos demostrado a todos que Gryffindor sigue teniendo el mejor equipo del colegio. Quiero demostrárselo una última vez, empezó con pasión. Pensé que el Triwis era genial, y Harry lo ganó de todos modos, murmuró Derek, no en voz baja. Salud, Derek. Harry le sonrió mientras los gemelos Weasley se deshacían en carcajadas al otro lado del chico. Derek se puso rojo al darse cuenta de que lo habían escuchado. Sí, bueno, esto es Quidditch, dijo Angelina intentando controlar al grupo. Para Fred, George, Alicia y para mí, esta es nuestra última oportunidad de ganar la copa y quiero ganarla. Fred, George, ya conocen a Samuel Ingleby del año pasado. Se toman su tiempo para encontrar los mejores ángulos, así que quiero que estén encima de ellos. Fred y George se levantaron de un salto y saludaron. Derek, sus cazadores suelen hacer jugadas tremendamente complicadas con remates relativamente sencillos, así que espera a verlos disparar. Este partido va a poner a prueba tus reflejos, ¿entendido? Derek asintió. Katie, Alicia, todavía tienen a Paige en el aro. Intenta jugar con las probabilidades, así que optaremos por el enfoque de Fred y George y jugaremos como si hubiéramos salido de un manicomio. Oye, ese es nuestro trabajo. Angelina ignoró la interrupción y se dirigió al último miembro del equipo. Harry, cuanto antes acabes con esto, antes tendremos la copa. Sabes que Chan va a estar vigilándote el trasero a ti y al de Diggy, así que estad atento a las nicho. Harry sonrió y le guiñó un ojo a su capitán, quien frunció el ceño a su vez. Salgamos y demos a nuestros compañeros de casa un motivo para celebrar. Terminó su discurso con una ovación de pie de Harry y los gemelos, con silbidos y abucheos incluidos. Mientras se alineaban en el túnel, Harry escuchó la presentación de Lee del equipo de Ravenclaw, distraídamente consciente de que también era la última vez que haría los comentarios. Harry se dio cuenta de que debía haberse perdido en sus pensamientos mientras esperaba al notar que el equipo a su alrededor comenzaba a moverse hacia la entrada del túnel. Les presentamos a los favoritos de hoy para ganar la copa, los Leones de Gryffindor, liderados por la capitana y cazadora Angelina Johnson. La acompañan en la delantera Belle y Spinnet. Esta será la última vez que veamos a este trío en acción, y la capitana del año que viene tendrá mucho trabajo por delante para encontrar una línea de cazadores que funcione la mitad de bien. También en su último partido en Hogwarts, los imbatibles golpeadores Fred y George Weasley. Defendiendo los aros estará el joven Derek Nordstrom. Por último, pero no menos importante, el hombre que culminará el partido de hoy, el caballero de la luz, el orgullo de los leones, el héroe de Hogsmeade, Harry James Potter. Y espero que sea la última vez que tenga que escuchar eso. En cuanto sintió el viento soplar en su rostro, Harry sintió que todo su estrés y el peso de las expectativas de sus compañeros de casa se desvanecían. Cerró los ojos y cruzó el campo disparado realizando una serie de acrobacias aéreas que provocaron vítores de la multitud que Harry ni siquiera oyó. El saco de Merlín, parece que Potter está listo para ello hoy. Jordan. 5 puntos menos para Gryffindor y si no logras evitar ese lenguaje despreciable en tus comentarios, serás castigado hasta que te gradúes. Sí, profesor. Perdón, profesor. Quería decir, claro, que Chan va a tener un trabajo duro si Potter sigue así. Los equipos toman sus posiciones. Los capitanes se dan la mano y vamos. Bell toma la coafe justo después del silbato y lanza un balón largo a Spinnet. Spinnet corre por el campo. Apunta y, no, se la pasa a
Johnson acaba de patear la cuafle. Gol. Gryffindor abre el marcador, 10-0. Harry sonrió para sí mismo al escuchar el comentario de Lee. Parecía que Angelina hablaba en serio cuando exigió que los cazadores jugaran como imaginaban que Fred y George lo harían. Harry adoptó un patrón de búsqueda simple, sin sorprenderse de encontrar a Cho en su camino cada vez que se giraba. Casi le decepcionó que ella siguiera intentándolo en su tercer juego. ¿Sabes, Cho? A diferencia de Cedric, puedo pasarme toda la partida sin mirarte. ¿No deberías esforzarte más en encontrar la snitch?, gritó juguetonamente. A menos que la snitch aparezca delante de Hermione, estoy segura de que estaré bien, respondió con la misma picardía. Harry estaba a punto de responder cuando notó un destello dorado muy por debajo. Cho se sorprendió un instante cuando Harry abandonó la charla y pareció caer del cielo, pero maldijo y lo persiguió al ver que su camino lo llevaba hacia la snitch. El mundo de Harry se había reducido a la pequeña bola que tenía delante mientras descendía a una velocidad que muchos otros buscadores considerarían suicida. No oyó a Lee gritar hasta quedarse ronco por el megáfono, sin ninguna interferencia de la profesora McGonagall, cuya atención estaba fija en la escena que tenía delante. La snitch pareció presentir que estaba a punto de ser atrapada y empezó a volar de forma errática. Harry corrió tras ella, apenas consciente de esquivar una Bludger y el descarado intento de Roger Davis de lanzarla. La pequeña bola dorada salió disparada hacia arriba intentando ganar espacio, pero su perseguidor era implacable. Para entonces, todo el estadio contenía la respiración mientras una mancha dorada, seguida de una roja, se dirigía hacia la portería de Ravenclaw. Harry se pegó al mango de su saeta de fuego, aprovechando al máximo la velocidad, y extendió la mano derecha. Fred o George vieron al guardián de Ravenclaw intentar interceptar a su amigo y le lanzaron una Bludger que lo obligó a desviar su curso. Harry no se dio cuenta, ya que estaba casi al lado de la snitch. Consiguió atrapar la bola dorada justo cuando se dirigían a través del aro izquierdo de la portería. En cuanto tuvo la snitch en la mano, fue como si todo el ruido del estadio volviera a golpearlo. Potter lo hizo. No puedo creer que vi esa atrapada. Gracias, Harry Potter. Gryffindor gana el partido. Gryffindor gana la copa. Gritaba Lee por el megáfono mientras saltaba como un loco. Harry apenas tuvo tiempo de darse cuenta de que McGonagall estaba dando puñetazos al aire y animando junto a Lee cuando tres cazadores, entre gritos de alegría, se estrellaron contra él, abrazándolo casi hasta la muerte. Los gemelos y Derek no tardaron en unirse a ellos, y todo el equipo bajó flotando al campo, que ya estaba invadido por Gryffindors eufóricos. En cuanto aterrizaron, el abrazo grupal fue desgarrado por fervientes simpatizantes. A Harry ya le empezaba a doler la espalda por las múltiples bofetadas recibidas. De repente, la multitud pareció abrirse ante él y Hermione estaba allí, abrazándolo y besándolo. Sintió su lengua pidiendo entrar y se alegró de profundizar el beso. Habría permanecido perdido si varios de los de primero no hubieran sido empujados y caídos sobre ellos. Separándose, Harry y Hermione se apresuraron a asegurarse de que nadie saliera herido, pero los estudiantes más jóvenes parecían completamente ajenos a cualquier posible dolor mientras se unían a los de último año para gritar hasta quedarse roncos. El grupo se tranquilizó un poco cuando un fuerte encantamiento de cañonazos sonó en el campo. Dumbledore y McGonagall habían salido al campo. Dumbledore llevaba la copa de Quidditch y guardaba su varita. Sí, bien hecho, Gryffindor, por ganar la copa de Quidditch este año. Les deseo a las demás casas más suerte el año que viene. Ahora, veamos, ¿dónde está la señora Johnson?, preguntó el anciano mago. Empujaron a Angelina fuera de la multitud. Excelente. Me alegra presentarle esto, señora Johnson. Felicidades, dijo mientras le pasaba la enorme copa de plata a Angelina, quien la levantó ante los Gryffindors, entre renovados vítores. La copa pasó entre los jugadores, quienes la levantaron entre un fuerte rugido de los estudiantes circundantes. Una vez que terminó su ronda, Angelina tomó la copa de nuevo y se la entregó a una orgullosa Minerva McGonagall. Esa noche,
la torre de Gryffindor se puso patas arriba cuando los gemelos Weasley hicieron todo lo posible para la que bien podría ser su última fiesta en Hogwarts. Harry y Hermione no apuraron a los estudiantes más jóvenes a acostarse, por una vez, ya que el ruido probablemente habría sido suficiente para anular cualquier encantamiento silenciador. La euforia por ganar la Copa de Quidditch no podía durar para siempre. A los de quinto y séptimo año solo les quedaban 2 semanas para sus exámenes, y la mayoría del equipo de Gryffindor de este año estaba en uno de esos 2 años. Harry estaba repasando con mucha más intensidad que la última vez, decidido a mejorar los resultados que recordaba. Los profesores reprendían sin piedad a sus alumnos en las clases de repaso final, y algunos estudiantes notaron que Harry hacía lo mismo en sus clases de defensa. Durante su última clase de transformaciones antes de los exámenes, los Gryffindors de quinto año recibieron sus horarios y una severa reprimenda sobre el uso de plumas con contestador automático, recordadoras, esposas desprendibles para cribado, tinta autocorrectora y similares. Harry se pellizcó el puente de la nariz al notar que Hermione temblaba y parecía extremadamente angustiada, probablemente por la idea de tener que estar atenta a esas cosas, además del ya descontrolado comercio de estimulantes y amuletos que habían estado intentando erradicar durante las últimas semanas. Esa noche, Harry arrastró a Hermione a cenar, argumentando que esa era la única vez que veían a Luna, ya que estaban muy ocupados estudiando. También le prohibió terminantemente que trajera logros en encanto para estudiar en la mesa. Finalmente, la bajó y la sentó frente a su plato. Sin materiales de estudio, la ansiedad de Hermione la hizo devorar su comida de una manera por la que habría estado regañando a Weasley en la última línea temporal. Luna, bendita sea, pareció darse cuenta de lo que Harry intentaba lograr y se dispuso a distraer a su amiga con un deseo. Las 2 chicas estaban empezando a discutir sobre los méritos del pudín encantador, con las contribuciones de Hermione que iban desde la exasperación hasta la incredulidad cuando las puertas del gran comedor se abrieron y entró un pequeño grupo de brujas y magos de aspecto anciano. Profesor Marchbanks, honorables miembros de la BEA, bienvenidos una vez más a Hogwarts, proclamó Dumbledore, poniéndose de pie con los brazos abiertos. Otra vez con el dramatismo, chico, preguntó Marchbanks con una voz que sonaba polvorienta. Harry no estaba seguro de cómo había llegado a la conclusión de que una voz podía sonar polvorienta, pero ese pensamiento quedó ahogado por la alegría de que alguien hubiera llamado a Dumbledore chico, y que el viejo mago pareciera muy molesto. Los examinadores se dirigieron a la mesa principal, donde varios cubiertos y sillas de aspecto cómodo aparecieron de la nada. Mientras los examinadores se acomodaban, Harry se giró hacia Hermione y vio que estaba a punto de sufrir un ataque de pánico. Son ellos, Harry. Ellos son quienes decidirán nuestro futuro, susurró Hermione con voz trémula. Tranquila, dijo Harry con toda la dulzura posible mientras la abrazaba. Estamos decidiendo nuestro futuro, ellos solo nos observan. Sabes que estás más preparada que cualquiera de nosotros y que lo harás de maravilla. A Harry le llevó un buen rato calmar a Hermione y sabía que no sería la última vez que tendría que hacerlo antes de que terminaran los exámenes. El desayuno del lunes fue tenso. Mientras la mayoría de la escuela se levantaba para ir a sus clases, los de quinto y séptimo año se quedaron en el vestíbulo esperando para volver a entrar al gran comedor y presentar su primer examen escrito de las 2 semanas siguientes. Muchos de los estudiantes más jóvenes y de sexto año les desearon buena suerte a sus amigos al salir. Normalmente habría un examen escrito por la mañana y un examen práctico por la tarde, pero este año hubo una excepción para los estudiantes de Timo, que presentarían su examen práctico de defensa a la mañana del último día. El último espacio normalmente se habría ocupado con el examen de estudios Muggles, que ahora seguiría al de teoría de la defensa. Los estudiantes Stasis presentarían su examen de defensa el último día como de costumbre. Los Timo de ese año comenzarían con el examen de encantamientos. Harry superó la parte escrita con facilidad. Aunque sabía que no era probable, le pareció más fácil que la última vez.
Le resultó tan fácil que terminó dentro del tiempo límite y dedicó el resto del tiempo a revisar sus respuestas y hacer pequeñas correcciones. Sin embargo, la parte práctica fue un poco impactante. Harry estaba de nuevo frente al profesor Taftey, más nervioso de lo que esperaba. Cuando el viejo examinador le pidió que hiciera volteretas con un huevera, Harry movió su varita y la pieza de cerámica realizó acrobacias durante 30 segundos. Cuando levantó la vista hacia el profesor Taftey para su siguiente tarea, lo encontró con la mirada boquiabierta. «Señor Potter, ¿sabe hacer magia no verbal?», preguntó el examinador con incredulidad. Harry parpadeó y se dio cuenta de que había estado tan concentrado en la tarea que se le había olvidado usar el conjuro. «Ah, bueno, sí, lo siento», dijo Harry, avergonzado. El profesor debía de querer comprobar que él también conocía el conjuro. «Para nada, muchacho, para nada. Punto extra, diría yo. Por favor, realiza tantas tareas de forma no verbal como puedas». Para ser más precisos, ¿cuál sería el conjuro adecuado en esta situación? Después de eso, Harry pasó el resto de los exámenes prácticos lanzando conjuros no verbales y, ocasionalmente, recitando el conjuro después cuando se lo pedían. El examen de defensa de Harry fue uno de los más difíciles que tuvo que realizar durante su SOWL. Al principio, le preocupó haber preparado mal a sus estudiantes, pero después de un tiempo se dio cuenta de que los examinadores también debían estar tratando de obtener una idea de cómo había enseñado todas sus clases, incluidas las del nivel Newt. Durante su práctica de defensa, era el único estudiante en la sala. Estaba siendo examinado por el profesor Marchbanks y la profesora McGonagall había venido para observar. Harry tuvo que admitir que el voto de confianza lo tranquilizó y se alegró de haber aceptado hacer lo mismo con sus alumnos. El examen duró más de lo que recordaba, pero terminó de la misma manera, con él lanzando su Patronus. Al salir, Harry notó que los dos profesores parecían estar enfrascados en una conversación y decidió que simplemente no quería saber lo que decían. Cuando llegó el último día de exámenes, se palpaba la emoción en el ambiente. Muchos de los estudiantes que habían pasado las últimas 2 semanas siendo interrogados sobre cada pizca de conocimiento que tenían sobre magia podían ver la luz al final del túnel. Harry había pasado la noche anterior en el aula de defensa ayudando a sus alumnos a repasar para el examen. Le habían dicho que, como sospechaba, le habían asignado una práctica ligeramente diferente y que no le serviría de nada a sus amigos que les diera un resumen de lo que había hecho. Harry se tomó muy en serio el consejo y simplemente intentó preparar a los de quinto y séptimo año para cualquier eventualidad. Durante el desayuno, la profesora McGonagall le pidió que se quedara un momento. Muchos estudiantes empezaron a susurrar al oírlo, sobre todo considerando la expresión de disgusto del director. Harry le dio a Hermione un suave beso y le deseó buena suerte antes de dirigirse al frente del comedor. «Aquí tienes, Potter. Estas son las listas de clases de tus alumnos», empezó la profesora McGonagall. «Solo asegúrate de que los dirijan a un examinador libre y de que no se asusten demasiado». «¿Alguna pregunta?», Harry negó con la cabeza. Ella había repasado esto y más con él durante el fin de semana y confiaba en que sería capaz de manejar lo que, francamente, era una tarea muy fácil. «Muy bien. Mucha suerte a ti y a tus alumnos». Justo cuando Harry se daba la vuelta para irse, vio a Snape entrando a toda prisa en el comedor. El profesor de pociones ni siquiera se detuvo a burlarse de su alumno menos favorito, sino que se apresuró a acercarse al director y le murmuró algo al oído. Ambos se levantaron y salieron del comedor tan rápido que Harry empezó a preocuparse de que Riddle hubiera decidido mudarse de nuevo. Solo esperaba que la orden no causara demasiadas muertes. Una vez que el comedor estuvo vacío, Harry observó cómo los examinadores agitaban sus varitas con un movimiento coordinado y practicado. Las mesas de las casas se movieron solas hacia las paredes y se apilaron. Los bancos se colocaron encima de las mesas y en un instante hubo un espacio libre en medio del gran comedor. La mitad de los examinadores saludaron con la cabeza a los demás y abandonaron el comedor. Los magos y brujas restantes se dispersaron y,
Cuando terminaron, el profesor Marchbanks gritó: «Cuando esté listo, puede empezar a enviarlos, profesor Potter». Harry parpadeó un momento al ser abordado así por el gobernador de la BEA, pero se olvidó de ello y se dirigió al vestíbulo. Al entrar al vestíbulo, miró a sus compañeros, que estaban allí de pie, nerviosos. Harry se aclaró la garganta y el susurro de voces cesó cuando todos se giraron para mirarlo. «Bien, todos, el examen práctico de defensa está a punto de comenzar. Sé que tienen lo necesario no solo para aprobar este examen, sino para obtener buenos resultados. Simplemente tengan confianza en ustedes mismos y en sus habilidades». Harry habló con la voz potente que había desarrollado durante sus clases de defensa. «Espera, ¿eso significa que no harás el examen con nosotros?», gritó Ernie Macmillan. «Hice mis prácticas a principios de semana para poder supervisar las de ustedes y de los de séptimo año», respondió Harry. ¿Alguna pregunta más antes de empezar? Nadie más intervino, pero Malfoy soltó una suave burla. «En ese caso, que les vaya bien. Hannah, Susan, Terry y Mandy, ustedes son las primeras». Los 4 estudiantes que había nombrado se separaron del grupo y siguieron a Harry de vuelta al gran comedor, donde les indicó a cada uno un examinador diferente y les dio algunas palabras de aliento. Se sentó a observar su desempeño. Al verlos ejecutar los hechizos que se les pedían, empezó a sentirse orgulloso de sus logros. Recordó los problemas que habían tenido con varios hechizos y, aunque algunos de sus lanzamientos le dieron ganas de acercarse a ellos y darles un consejo rápido, la verdad es que lo estaban haciendo bastante bien. Al final del examen, los 4 lo saludaron con entusiasmo antes de salir por la antecámara donde se habían reunido los campeones del torneo de los 3 magos. Una vez fuera de la sala, Harry llamó al siguiente grupo. La mañana continuó así. La mayoría de los estudiantes se sintieron alentados al verlo allí, con la excepción de varios Slytherin que parecieron tomar su presencia como un insulto a su educación. No parecía ocurrir nada fuera de lo normal hasta que llamó a Hermione, Anthony Goldstein, Goyle y Daphne Gringres. Cuando le indicó a Hermione que fuera con el profesor Tafty, ella dijo: «Sí, profesor», con su voz más sensual, mientras le acariciaba suavemente el pecho con los dedos. Incluso en su estado de nerviosismo, podía oír al anciano reírse a carcajadas. Cuando Neville entró, Harry le dio una palmada en el hombro. «Sé que te irá bien, N.B. Recuerda que tú también lo sabes», dijo antes de enviar a su amigo con el profesor Marchbanks. Cuando finalmente terminaron las pruebas con Turpin, Van, Weasley y Sabini, los profesores Tafty y Marchbanks se acercaron a Harry. «Profesor Potter, ¿qué le parece si comemos algo en la sala de profesores antes de que veamos a sus alumnos de séptimo año?», preguntó el profesor Tafty en cuanto sintió que estaba lo suficientemente cerca. Harry lo pensó un momento antes de aceptar. Pensó que Hermione lo entendería. Pensándolo bien, probablemente sería menos comprensiva si los rechazara. Harry pasó un almuerzo sorprendentemente divertido hablando de sus clases con los examinadores. Todos parecían muy interesados en lo que había hecho, y cuando se detuvo a pensarlo un momento, entendía que se habían dedicado a la evaluación educativa. Les contó cómo empezó como un grupo de estudio y cómo, de alguna manera, se había convertido en algo más parecido a una clase real. Habló con alegría de cómo habían crecido sus alumnos y de lo orgulloso que estaba de ellos. Les explicó sus métodos y les preguntó cómo podría mejorarlos. Pero no todo fueron negocios. El profesor Tafty disfrutaba especialmente cuando salía el tema de Hermione. Al enterarse de que ella y Harry salían juntos, se rió entre dientes y le dijo a Harry: «Es una bomba, esa sí que es una bomba. Cuídala, chico, ¿me oyes?». Harry se sonrojó al admitir que tenía toda la intención de quedarse con Hermione. Hacia el final de su almuerzo, la profesora Marchbanks comentó que hacía 20 años que no veía a una clase tan competente presentar la timo de defensa. «No sé a qué se está dedicando Albus, pero si ese chico tiene un poco de sentido común, te ofrecerá un trabajo antes de que acabe el año. He oído que Minnie ya te tiene en la mira. Esa chica siempre ha tenido buen sentido común». Harry no pudo evitar sentirse orgulloso ante el cumplido.
Quizás debería reconsiderar la sugerencia de McGonagall de ser profesor. Cuando los estudiantes de Stasis llegaron, se sorprendieron, pero se alegraron de ver a Harry allí para apoyarlos durante el examen. La tarde transcurrió de forma extraña para Harry, pues volvió a sentir la satisfacción que la profesora McGonagall había mencionado al convencerlo, y al mismo tiempo, se puso inexplicablemente más nervioso a medida que avanzaba el día. Al final del día, los examinadores lo invitaron a cenar con ellos, como ya había hecho para almorzar. Harry aceptó acompañarlos al gran comedor, pero les dijo que le gustaría comer con Hermione y sus amigos ahora que los exámenes habían terminado. Pronto descubrió que, incluso siendo anciano, el profesor Tafty era tan capaz de hacer comentarios fuera de tono como Sirius. Mientras el grupo descendía hacia el gran comedor, Harry recordó el comienzo del día y la forma en que Snape había entrado a toda prisa. No podía quitarse la sensación de que Riddle podría haber lanzado un asalto al departamento de misterios para intentar conseguir la profecía. No había nada que encontrar allí y el ministerio ya había admitido su regreso, así que, aparte de esperar no causar demasiadas bajas, Harry no estaba dispuesto a involucrarse. Aún así, persistía la sensación generalizada de que algo andaba mal, de que, de alguna manera, se le escapaba algo importante. Hermione se despertó con un jadeo y un fuerte dolor en las costillas. Luchó por orientarse mientras miraba a su alrededor. Por lo que parecía, estaba en una especie de sótano frío y húmedo. Unas esposas se le clavaban en las muñecas y la mantenían atada a la pared tras ella. Ah, ya despertaste. Bienvenida, sangre sucia. Giró la cabeza de golpe al oír la fría y sibilante voz que provenía de algún lugar por encima de ella. Solo había oído la imagen que Harry le había descrito, piel blanca como el hueso, manos de araña con dedos largos, una cabeza con forma de calavera sin nariz y ojos rojos y ardientes. Acertijo, logró espetar. El dolor en su pecho se intensificó cuando la bota del señor oscuro la atacó y la pateó en el costado. Eres la pareja perfecta para el chico, Hermione, ¿verdad? Él tampoco sabe cuándo callarse, y si le creemos al joven Draco, tú eres peor. Esos ojos inhumanos la inspeccionaban con una curiosidad perezosa. Sí, la pareja perfecta, sin duda. Eso hará que sea aún más dulce cuando te use para asegurar su muerte. Verás, tendrás el gran honor de participar en un ritual que me permitirá absorber el núcleo mágico de Harry Potter en el mío. Que te jodan. Jamás te ayudaría, gruñó Hermione. Enfrentarse a este loco podría ser la especialidad de Harry, pero no iba a rendirse ni siquiera estando tirada en el suelo, acurrucada de dolor. Ese es precisamente el punto, sí. Exijo una virginidad, arrebatada a la fuerza, de alguien a quien él aprecia. Riddle casi ronroneaba mientras se inclinaba sobre ella. Es tan hermoso, sangre sucia, cuanto más luches contra mí, mejor. Mi sangre y su muerte lo sellarán. Los ojos de Riddle brillaban con un gozo maligno que se transformó en confusión al oír la risa ahogada de su cautiva. ¿Qué tiene de divertido, mi querida sangre sucia? Sería de mala educación no compartir semejante historia con tu anfitrión. Tu plan ya ha fracasado, logró decir Hermione con una sonrisa maliciosa. ¿De verdad creías que Harry y yo no habríamos llegado tan lejos en nuestra relación? A juzgar por la sorpresa en el rostro de Riddle, eso era exactamente lo que había pensado. Hermione sintió una presión en su mente y reprimió sus escudos de oclumancia. Oclumancia, siseó el demonio sobre ella. Enseñada por Harry Potter, sin duda. Podría destrozarte la mente para encontrar la información, pero no, eso acabaría con tu sufrimiento prematuramente. Coitus rebellion. Hermione no pudo evitar pensar que era surrealista que un criminal psicótico usara el mismo hechizo que la profesora McGonagall había usado con Harry meses atrás. Al ver que no pasaba nada tras el lanzamiento del hechizo, Riddle emitió un siseo furioso y silencioso. Así es, no vales nada para mí. Pareció considerar algo. Aunque, podrías entretener a mis hombres cuando se reúnan aquí esta noche para presenciar la muerte de Harry Potter. Sin duda,
A ese desgraciado le afectaría ver tu cuerpo desgastado y destrozado derramando la semilla de los dignos. Sí, creo que ese será tu destino. Descansa en paz, sangre sucia. Estarás ocupado esta noche. Dicho esto, Liddell giró sobre sus talones y salió de la celda, dejando que la puerta se cerrara ominosamente tras él. Hermione intentó de inmediato soltarse de las cadenas que la ataban a la pared, pero nada de lo que hizo las hizo moverse. Una rápida comprobación reveló que le habían robado la varita. Desesperada por ahuyentar la desesperación que comenzaba a enroscarse en su mente, Hermione pensó en Harry. Por favor, Harry, sácame de aquí, por favor, mi campeón. Este es el principio del fin, damas y caballeros. Solo quedan 3 capítulos. Capítulo 28. Harry y los examinadores entraron al comedor de buen humor, pues todos sentían que los exámenes habían terminado con broche de oro. Harry aún se sentía un poco abrumado por los elogios recibidos de estos experimentados educadores y, al terminar todo esto, reflexionaba seriamente sobre su carrera como profesor. Estaba deseando contarle a Hermione sus experiencias. Al pensar en su novia, la buscó con la mirada en el gran comedor. Al no verla, decidió, inquieto, que probablemente estaba en la sala de exámenes o en la sala común de la torre de Gryffindor y se obligó a volver la atención a los examinadores que seguían bromeando a su alrededor. Mientras caminaban hacia la mesa principal, una sombra se desprendió de las vigas y se elevó hacia Harry. Un fuerte graznido captó la atención del joven mago, quien levantó el brazo, confundido por el gran cuervo que se acercaba. Cuando el ave aterrizó, Harry vio que tenía un pergamino atado a la pata. En cuanto Harry lo quitó, el ave alzó el vuelo y salió volando del comedor. Al ver que el pergamino estaba dirigido a él, Harry lo desenrolló y comenzó a leer. Harry Potter, tengo a tu pequeña puta sangre sucia. A menos que quieras recibirla pieza por lechuza, vendrás a buscarme. Te diría que viniera sola, pero no será necesario, ya que estamos bajo un encantamiento fidilio. Mi querida Hermione te espera aquí. La sala del trono de Lord Voldemort está en la mansión Riddle, Little Angleton. Cuidado, no te quemes. Lord Voldemort, el inmortal. En cuanto Harry terminó la carta, estalló en llamas. Sus pensamientos corrían a toda velocidad intentando idear un plan. A juzgar por el contenido, Riddle debía de estar tramando alguna trampa. Daba igual si el bastardo tenía a Hermione. El solo pensamiento hizo que la furia le recorriera las venas como lava. La magia empezó a escapar de Harry mientras la rabia le hacía flaquear. Un viento poderoso empezó a soplar a su alrededor como un tornado, desgarrando su túnica y su cabello. Todo Hogwarts fue testigo de una demostración de lo poderoso que podía ser Harry Potter, y para la mayoría, superó con creces lo que habían imaginado. Harry giró sobre sus talones mientras una niebla roja lo envolvía. Riddle había ido demasiado lejos esta vez y Harry iba a hacérselo pagar. Mientras salía del gran comedor, llamó a sus elfos. Winky, mi armadura. Dobby, trae la espada. Los elfos entraron con los objetos solicitados cuando Harry cruzó la puerta. Se metió en un aula vacía, tiró su túnica a un lado y empezó a ponerse la armadura. Sacó su capa de invisibilidad de la mochila y la metió en una bolsa de su cintura que antes contenía bolas de branquialgas. Se estaba poniendo los guantes que había añadido al conjunto después del cementerio cuando la puerta se abrió y Luna y las gemelas irrumpieron. Harry, ¿qué pasa?, gritó Luna. Harry envainó la espada de Gryffindor mientras le respondía. Riddle se llevó a Hermione. Voy a buscarla. Luna parecía sorprendida ante la noticia de que una de sus mejores amigas podría estar en manos de un loco. ¿Estás seguro de que se ha ido, hermanito? ¿Cómo entrarían aquí los mortífagos?, preguntó Fred con cautela. Harry dudó un momento antes de volverse hacia los elfos que seguían esperando en la habitación. Dobby, Winky, revisen la sala de entrada y salida. Si Hermione no está, repórtenla inmediatamente. Los dos elfos salieron. Harry sacó el mapa del merodeador de su mochila y lo extendió en el suelo antes de activarlo. Los 4 amigos lo examinaron con atención buscando un punto con la etiqueta Hermione Granger. Dobby regresó enseguida e informó que la sala estaba vacía.
Minutos después, se vieron obligados a concluir que Hermione no estaba en el castillo. Tampoco vi a Snape ni a Malfoy. Puede que no signifique nada, pero si lo hace, Dumbledore se quedará sin profesor de pociones y prefecto. Gruñó Harry mientras se ataba la espada a la espalda. Doblando el mapa, se lo entregó a los gemelos. No lo pierdan de vista hasta que vuelva Pale, dijo. Por una vez, ni Fred ni George encontraron palabras para alegrar el ambiente. En cambio, lo abrazaron. Ten cuidado, hermanito, empezó Fred. Y tráela de vuelta, continuó George. Cuando los gemelos la soltaron, Luna estaba allí para abrazar a Harry con fuerza. Sollozaba tan fuerte que no podía expresarlo con palabras, pero era evidente que estaba sufriendo. Harry la abrazó y le dio un suave beso en la frente. Al ver que no la soltaba, se la pasó a George, quien la sujetó con un gesto solemne. Harry se giró hacia la puerta y la abrió bruscamente mientras salía. En el vestíbulo de entrada había una reunión de profesores, estudiantes y examinadores. Harry, debo preguntarte qué piensas hacer, dijo Dumbledore desde el frente de la reunión. Harry fulminó con la mirada a su otrora respetado director. Tengo la intención de acabar con Riddle y su grupo de animales endogámicos como si fueran perros rabiosos y llevar a mi novia a casa sana y salva, gruñó. Dumbledore palideció tras su barba ante el veneno en la voz del joven. Harry, ¿sabes cuál es tu papel en la lucha contra Tom? ¿Te arriesgarás a eso, a arriesgar el mundo, por tus hormonas adolescentes? Preguntó Dumbledore, intentando disuadir a Harry de recurrir a la violencia en vano. No me estoy arriesgando, viejo. Voy a acabar con esto, de una forma u otra. ¿Por qué no vuelves a tu oficina y te quedas quieto? Se te da bien. La furia de Harry, avivada por sus amigos, estaba siendo avivada por el anciano mago que tenía delante. Dumbledore sacó su varita, pero no la apuntó a Harry todavía. No puedo permitirte esto, Harry. Claramente no estás en tu sano juicio. Si vienes conmigo, nosotros, exactamente qué quería Dumbledore que Harry hiciera no quedaría claro cuando de repente salió volando hacia una pared gracias a su hechizo de desarme. Puede que estés dispuesto a sacrificar al inocente por el culpable, anciano, yo no. Le recordaré a Riddle porque la oscuridad huye ante la luz. Dicho esto, Harry se dio la vuelta y salió corriendo del castillo. Durante un rato, nadie en Hogwarts emitió un sonido. Después de unos minutos, un silbido bajo del profesor Marchbank se convirtió en el primer ruido que alguien se atrevió a emitir. Por los antiguos, ese chico me hace desear tener 120 años menos, dijo el anciano examinador con una voz melancólica que probablemente no habría sido escuchada de no ser por el silencio absoluto que aún se cernía sobre el vestíbulo. He pensado algo parecido en alguna ocasión, respondió la profesora McGonagall, igualmente distante y anhelante. Ambas brujas se dieron cuenta al mismo tiempo de que todas habían podido oír lo que habían dicho y se sonrojaron profundamente. Creo que ya es suficiente emoción por esta noche. Todos regresen a sus salas comunes, ordenó McGonagall intentando usar su voz más autoritaria. No, McGonagall se giró sorprendida al oír una voz que la contradecía. Detrás de ella estaba Luna Lovegood, con un aspecto que nadie la había visto jamás. Aún se veían las lágrimas en sus mejillas, pero su cabello parecía flotar a su alrededor y sus ojos brillaban con una autoridad casi sobrenatural. Por un instante, Minerva se permitió imaginar que estaba cara a cara con una reina hada, y no le costó mucho esfuerzo. Profesora, amiga y maestra mía, mi hermano acaba de ir a la guerra para salvar a la mujer que ama. No quiero esperar noticias de lo sucedido aislada de la mayoría de las personas que lo aprecian. Por favor, esperémoslo juntos en el gran comedor. Díselo tú, tía Luna, se escuchó una voz entre la multitud, a la que rápidamente se sumaron más gritos para que esperaran juntos el resultado de una batalla que no podían ver. Muy bien, cedió Minerva. De todas formas, me vendría bien la compañía. Dals a los elfos una oportunidad para reorganizar el gran comedor y esperaremos allí. Papi, ¿necesitas ayuda para llevar a Alves a la enfermería? Ante su decisión, los estudiantes, que se volvieron hacia el gran comedor para ver cuándo terminarían los elfos, ovacionaron con entusiasmo.
Papi se sobresaltó y miró hacia donde su jefe yacía inmóvil y arrugado en el suelo. Me las arreglaré, Minerva, gracias por preguntar, dijo secamente mientras agitaba su varita y comenzaba a llevar al mago inconsciente por las escaleras hacia sus dominios. Pronto, los estudiantes volvieron a entrar en masa al gran comedor, que ahora estaba lleno de mullidos sacos de dormir morados que resultarían familiares a cualquiera de tercero en adelante. Armándose de valor para pasar la noche observando a casi 500 adolescentes, Minerva lanzó una última mirada a la pinambre visible a través de las puertas principales. Vuelve con nosotros, Harry. Con un suave chasquido, una figura delgada y sombría apareció en un camino rural. Miró a su alrededor y echó a andar con decisión. Harry Potter había llegado a Little Angleton. Ten paciencia, aguanta un poco más. Acabaré con ese cabrón por haberte metido en esto. Mientras avanzaba por el sendero, mantuvo sus sentidos alerta y prestó mucha atención. En cuanto sintió un aumento de la magia ambiental, se detuvo en seco. Allí, detrás del seto, la varita de Harry era un borrón mientras comenzaba a desmantelar la magia frente a él. Confiaba en todos los trucos para romper maldiciones que había leído y sabía que la mitad solo funcionaban porque los dominaba enormemente. Solo tardó 5 minutos en revelar la vieja choza de los Gond, pero 20 más en desmantelar todas las trampas. Cuando la última protección se hizo añicos, Harry entró en la destartalada cabaña y arrancó el suelo mágicamente. Allí, guiñándole un ojo, estaba el anillo, la última de las repugnantes abominaciones de Riddle. En su mente podía oír susurros de promesas de volver a ver a sus padres si se ponía el anillo. Esos susurros no eran nada comparados con los gritos de que necesitaba destruirlo lo más rápido posible para poder ir a rescatar a Hermione. La espada de Gryffindor salió resonante de su vaina y Harry la atravesó, partiéndola por completo en dos. Una rápida comprobación reveló que no había magia activa, así que Harry se guardó lo que quedaba en el bolsillo. Una vez terminado su trabajo, salió y se puso la capa de invisibilidad. Comprobando que no se soltara de repente, se apareció en el cementerio donde había despertado hacía un año. Invisiblemente, Harry se deslizó entre las lápidas. Se consideró afortunado de haber pisado casi de inmediato una ramita para recordar lanzar un encantamiento silenciador en su capa. Fue un desafortunado efecto secundario de la piel de dragón que no pudo silenciar directamente el material resistente a los hechizos. Cuidadosamente continuó hasta que llegó a la línea de protecciones alrededor de la vieja mansión Riddle. Una cuidadosa exploración reveló que Riddle dependía casi exclusivamente del Fidelius para proporcionar seguridad y solo tenía una protección muy básica aparte de eso. Con una sonrisa invisible, Harry comenzó a agitar su varita de nuevo. Este conjunto de protecciones era tan básico que fue capaz de hacer rápidamente un hueco en las protecciones y colarse a través de ellas. Harry sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que ya no pudiera simplemente esconderse y tuviera que luchar y matar. Si eso salva a Hermione, acabaré con todos los demás seres vivos de esta casa. Harry no encontró ningún tipo de seguridad mientras se deslizaba por los jardines de la mansión Riddle, lo que lo puso muy nervioso. Después de las patéticas protecciones, esto apenas comenzaba a gritar, trampa, pero pensar en Hermione lo impulsó a seguir adelante. Se escabulló por la casa hasta llegar a la puerta principal, que vio custodiada por 2 mortífagos. Su lenguaje corporal indicaba que ya llevaban un rato allí y probablemente eran un par de gruñones. Estaban apoyados contra la pared junto a las puertas y uno de ellos llevaba la máscara puesta para poder fumar en pipa. Harry se apartó de la pared de la casa y preparó sus disparos. Rápido como un rayo, lanzó 2 maldiciones penetrantes. Los hechizos casi invisibles impactaron en las frentes de los guardias, dejando un agujero limpio de 5 centímetros entre sus ojos mientras los cadáveres se deslizaban por la pared hasta el suelo. Harry corrió hacia la puerta y la probó. Se abrió sin protestar. Se deslizó dentro y miró a su alrededor. Harry se encontró de pie en un opulento vestíbulo. Enseguida se dio cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaban Riddle y su alegre banda de sádicos, y mucho menos dónde podrían tener a Hermione.
Cerró los ojos y aguzó el oído y la magia para ver si encontraba alguna pista. Creyó haber oído algo más adelante, pero no supo si venía de arriba o de abajo. Harry corrió rápidamente y en silencio junto a las puertas de la planta baja, pero no logró localizar de dónde provenía el sonido. Harry subió las escaleras rápidamente. De nuevo, revoloteó de puerta en puerta, escuchando atentamente cualquier indicio de quién pudiera estar dentro. Mientras se deslizaba por el pasillo, el sonido apagado de las voces se hacía más claro, intercalado con risas ocasionales. Harry se apresuró todo lo que pudo. Al llegar a la puerta de la que parecían provenir las voces, se detuvo para comprobar si había algún tipo de magia activa y, al no encontrar ninguna, la entreabrió apenas. Las voces se hicieron más fuertes. Eran dos y Harry habría jurado que le sonaban familiares. Abrió la rendilla lo suficiente para mirar y se encontró con un rellano vacío. Vio que había una gran sala que se extendía más allá del rellano y supuso que allí estaban los altavoces. Como no había nadie a la vista, Harry se deslizó por la puerta con cuidado de no hacer movimientos bruscos ni ruidos fuertes. Una vez en el rellano, vio que había salido cerca de un par de escaleras amplias que conducían a un enorme salón de baile. Harry apenas registró la ridiculez de que un par de escaleras amplias fueran la única entrada a una habitación. Se agachó tras la barandilla del rellano para permanecer oculto. Ahora podía oír las voces con claridad. Snap y Malfoy, tenía razón. Le dije a ese viejo senil que dudabas de mi lealtad a la causa y que me habías exigido que trajera a Potter ante ti, mi señor. El viejo idiota no paraba de quejarse de que eso jamás se permitiría y de que ese cabrón era demasiado importante para arriesgarlo así. El tono empalagoso de Snap transmitía su habitual disgusto al hablar del último Potter. Cuando por fin se le acabaron las tonterías, le dije que le habías ordenado al joven Draco que consiguiera a la sangre sucia o su familia moriría, y que mi ayuda en esto podría darme un tiempo lejos de tu mirada omnisciente. Harry sintió que le hervía la sangre al oír a Snap reírse a carcajadas con el resto de los mortífagos. Al parecer, Malfoy se recuperó primero y retomó la historia. Me llamaron a la oficina del viejo amante de los Muggles sin tener ni idea de por qué estaba allí, mi señor. El profesor Snap también estaba allí. Cuando vi entrar a la sangre sucia, estaba a punto de protestar por estar expuesta a tanta inmundicia, cuando el viejo estúpido la aturdió y se volvió hacia el profesor Snap con una mirada triste y le dijo, este sacrificio debe hacerse, amigo mío, asegúrate de usarlo bien. Prácticamente nos dijo que nos fuéramos a la mierda con esa cosa inútil. Harry, furioso por el tono del pequeño albino, se encontró dirigiéndose hacia las escaleras, aunque aún no tenía un plan para enfrentarse a cuantos mortífagos y a su degenerado amo. Las escaleras estaban diseñadas para que las debutantes que llegaban a un baile pudieran hacer una entrada triunfal, lo que significaba que estaban a la vista desde todos los rincones del salón. Harry intentó bajar la escalera más despacio para que su capa no ondeara a su alrededor y lo delatara, pero a mitad de la escalera se detuvo en seco. Había notado que había unos 50 mortífagos alineados en los bordes de la habitación. Más de esos antiguos, malditos mercenarios. En el centro de la habitación, el propio Riddle estaba sentado en un enorme trono hecho de lo que parecía obsidiana, escuchando a Snap y Malfoy contar su historia, con la barbilla apoyada en una mano y la boca arqueada en una pequeña sonrisa maliciosa. Todas estas cosas podrían haber sido suficientes para detener a un hombre cuerdo, pero para Harry fue la imagen de Hermione. Hermione, completamente desnuda con las muñecas encadenadas al suelo detrás de ella, obligándola a arrodillarse con los pechos hacia afuera para que todos en la habitación los miraran lascivamente. Podía ver las lágrimas corriendo por su rostro y los moretones en su cuerpo. Fue sacado de su shock por la voz hiseante y aguda de Riddle. Han ejecutado bien nuestro plan, mis leales sirvientes. Como recompensa, les permitiré usar a la sangre sucia antes que a sus hermanos. Quiero que su cuerpo destrozado reciba a Potter cuando llegue. Considerando la velocidad de su escobe, espero que lo avistarán en 1 hora, así que pueden empezar. Recuerden quitar el encantamiento silenciador. Harry sintió una neblina roja descender sobre su visión.
La sangre le latía con fuerza en los oídos y todo pensamiento racional se esfumó. No se molestó en analizar el primer plan que se le ocurrió y, en cambio, se lanzó directamente a la batalla, literalmente. Harry saltó la barandilla de la escalera para intentar llegar más rápido. Su capa de invisibilidad ondeando a su alrededor atrajo miradas hacia la extraña escena. En cuanto aterrizó, Harry golpeó el suelo con la punta de su varita y gritó «Terraforma». Por todo el pasillo, donde quiera que hubiera mortífagos, un bosque de afiladas púas de roca emergía del suelo en varios ángulos. La rapidez del ataque impidió que los mortífagos reaccionaran. Las púas les atravesaron el cuerpo con una fuerza tremenda, arrancando extremidades y órganos de sus posiciones. En cuestión de segundos, los gritos del último mortífago cesaron y solo se oyó el sonido de la sangre goteando sobre el suelo de piedra. En toda la habitación no quedaba ni un solo mortífago entero. Frente a lo que quedaba del trono de Riddle había dos salientes erizados, de los cuales los pocos jirones de carne que colgaban eran todo lo que quedaba del par que había secuestrado a Hermione. El trono de Riddle también quedó destrozado por los fragmentos de piedra que sobresalían del suelo. Hermione quedó con los ojos un poco abiertos y salpicada de sangre, pero por lo demás intacta ante la repentina carnicería. Harry se levantó lentamente de donde había aterrizado, sin importarle que la capa se le resbalara de los hombros, y observó cómo la mirada de Hermione se dirigía hacia él, irradiando una extraña mezcla de alivio y miedo. Cuando volvió a mirar el trono, Harry vio la causa del miedo. No había señales de que las lanzas de piedra hubieran tocado siquiera a Riddle, y, dicho sea de paso, ni rastro de Riddle. Evade Kedavra. Harry se apartó de un salto del camino de la enfermiza maldición verde que volaba hacia él desde el otro lado del trono destrozado. Al mirar el origen de la maldición, vio a Riddle furioso. Tenía una herida horrible que le cruzaba el pecho y sangraba abundantemente un líquido negro. Llegas temprano, Harry Potter. No esperaba que llegaras tan pronto. Tampoco esperaba que fueras tan sanguinario. ¿Qué dirá el querido Dumbledore cuando sepa que su chico dorado está repartiendo muerte? El siseo sibilante de Riddle parecía aún más ominoso con el constante goteo de sangre sobre la piedra de fondo. Sin embargo, Harry no dejó que lo distrajera. Seguro que dirá lo mismo que la última vez. Tampoco le impresionó. Harry se mordió la lengua, buscando una oportunidad o una señal de lo que haría Riddle. ¿Y qué tuviste que sacrificar para tener esos reflejos? Riddle gruñó en silencio y empezó a dar vueltas para que los restos de Snape y Malfoy no bloquearan sus hechizos. Harry intentó imitar los movimientos lo mejor que pudo sin poner a Hermione en la línea de fuego. Cuando llegó, el ataque fue innegablemente brutal. La varita de Riddle comenzó a escupir maldiciones oscuras a una velocidad impresionante. Harry hizo todo lo posible por evitar ser alcanzado, esquivando e invocando los resultados de sus hechizos anteriores en su camino. Algunos de los efectos de esas maldiciones en las partes del cuerpo invocadas eran tan espeluznantes que Harry redobló su determinación para asegurarse de no ser alcanzado por ninguna de ellas. Ni siquiera Riddle pudo mantener ese bombardeo indefinidamente y finalmente la velocidad de los hechizos disminuyó, dándole a Harry margen para contraatacar. Defodio, Animorphus. Riddle desvió el hechizo de arranque de Harry hacia un lado, provocando la aparición de un enorme cráter en el suelo mientras bloques de escombros volaban por los aires. El hechizo de transfiguración de Harry convirtió esos bloques de roca en una manada de mangostas que cargaron al unísono contra los tobillos del Señor Oscuro. Riddle se vio obligado a dividir su atención entre destruir a los animales transfigurados e intentar lanzar maldiciones a su joven oponente, lo que le permitió a Harry intensificar el ataque. Sin embargo, el hombre, reconocido como uno de los señores oscuros más temibles de la historia, no tardó mucho en recuperar el equilibrio en la lucha. La batalla se recrudecía entre los dos hombres. Harry usaba todos los trucos y hechizos que había aprendido durante la guerra en la línea temporal anterior, además de su entrenamiento en la sala de los menesteres. Transfiguraba escombros e invocaba cualquier cosa lo suficientemente suelta como para responder. Esquivaba siempre que podía para proteger su núcleo al máximo,
después de haber estado usando magia desde su llegada a Pequeño Angleton. Pronto se hizo evidente que Harry tendría dificultades para enfrentarse a Riddle en un intercambio puro de maldiciones, pero Riddle tenía tendencia a ignorar el terreno que lo rodeaba. Eso no significaba que fuera completamente incapaz de ver su propia debilidad potencial, como demostró Riddle al animar algunos de los cadáveres más intactos para crear Inferi mientras Harry estaba distraído manteniendo una mamba negra conjurada lejos de Hermione. El movimiento resultó ineficaz, ya que Harry demostró una gran destreza con la maldición del látigo de fuego, que atravesó a los Inferi y finalmente tuvo que ser bloqueada por su amo. Harry a su vez animó a los golems de la piedra que los rodeaba y, con la sangre empapándolos, resultaron ser más difíciles de destruir de lo normal, pero Riddle demostró estar a la altura del desafío disparando una lluvia de hechizos de ranurado que destrozaron las robustas construcciones después de que los simples reductores no funcionaran. A medida que avanzaba la batalla, los dos combatientes abandonaron el uso de hechizos tradicionales y estructurados y simplemente se lanzaron sus voluntades, respaldadas por su poder mágico, a través de la sala. Látigos de magia se rozaron y crepitaron el aire a su alrededor. Tormentes de fuego y lluvias de armas conjuradas cayeron sobre los dos oponentes. Hordas de animales surgieron de los escombros a su alrededor y fueron reducidos a escombros. Los dos enemigos habían abandonado las bromas hacía tiempo, pues necesitaban cada aliento para seguir avanzando y lanzando hechizos contra su oponente. La batalla demostró que la profecía había acertado al marcarlos como iguales mientras se desgarraban mutuamente las defensas. Cuanto más se prolongaba la batalla, más dificultades tenían Harry y Riddle para contener los ataques de su oponente. Los hechizos empezaron a eludir los escudos y alcanzar a su objetivo. Entre la armadura de Harry y el uso de rituales de mejora por parte de Riddle, incluso eso progresaba de forma uniforme. Ninguno de los dos hombres sabía cuánto tiempo llevaban enfrascados en la batalla, pero ambos respiraban con dificultad y el sudor les corría por el cuerpo araudelis. Harry se sorprendió cuando Riddle se enderezó y un pulso de magia recorrió la habitación mientras el señor oscuro gritaba «¡Basta!». Harry miró a su alrededor intentando encontrar el efecto que la magia que había sentido había provocado. Al no ver nada, su atención volvió al mago jadeante frente a él. «Ya basta, Harry Potter. Has luchado con valentía. Creo que nunca he tenido que esforzarme tanto para destruir a un enemigo, pero a ti te destruiré. A pesar de todo el poder que posees, sigues siendo débil. ¿Aún te importa?». La varita de Voldemort se levantó, pero no apuntaba a Harry. El joven mago se dio cuenta de repente de que había perdido la noción de su posición con respecto a Hermione y era a ella a quien apuntaba la varita de Riddle. «Evade». Harry no había esperado a que Riddle terminara su conjuro y ya estaba conjurando un escudo frente a su novia. El gran muro de roca que pretendía protegerla nunca se materializó del todo, pues un segundo conjuro interrumpió la concentración de Harry. Cruci. Dolor. La conciencia de Harry se redujo a una simple sensación de dolor puro, un dolor que parecía durar horas y horas. Cuando la maldición finalmente se disipó, Harry sintió que la razón volvía lentamente a él. Joder, eso fue una finta. Su cerebro sentía claramente que debía decir lo obvio. «Hermione, ¿está bien?». Desesperadamente, Harry obligó a su cuerpo y mente a concentrarse en el mundo que lo rodeaba. Cuando sus ojos y su cerebro finalmente lograron comunicarse de forma significativa, el primer rostro que vio fue el último que quería ver. «Te lo dije, Harry Potter, eres débil. Si hubieras estado dispuesto a dejar morir a esa sangre sucia, podrías haberme derrotado, al menos temporalmente». Voldemort sonreía a pesar del cansancio, disfrutando ya de su victoria. «Ahora tengo tu varita, y os tengo a ti y a esa niña a mi merced. ¿Qué haremos ahora, Harry? Sabes, por supuesto, que debes ser castigado por los problemas que me has causado». Harry notó que Riddle disfrutaba de esto y prácticamente lo ignoró, concentrándose en recuperar el control de su cuerpo. No sabía si tendría una oportunidad para volverle la tortilla a Riddle, pero maldita sea, estaría listo para aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara. Una punzada lo distrajo al ladear la cabeza.
Riddle apartó la bota del lugar donde había hecho contacto con la mandíbula de Harry. Presta atención, muchacho. De ahora en adelante soy el centro de tu mundo. Soy tu amo y señor, y tu única preocupación debe ser complacerme. Riddle estaba furioso por la falta de atención de su víctima. Quizás debería eliminar cualquier distracción antes de que te destroce. Sí, creo que me gusta la idea. Te quedarás ahí tumbado, indefenso, viendo cómo acabo con tu puta, Harry Potter. Mírala ahora y despídete. Riddle se deshizo en carcajadas desenfrenadas que cesaron abruptamente al levantar su varita y señalar a Hermione una vez más. Evade Kedavra. Hermione se había quedado atónita viendo el duelo entre Harry y Riddle. La magia desplegada había superado cualquier cosa que hubiera imaginado. En ningún momento dudó de que Harry pudiera salir adelante. Cuando él corrió a defenderla, como ya lo había hecho varias veces, y pagó por ello, se horrorizó. Podría haber ganado si no fuera por mí, pasó por su mente. Se vio obligada a ver cómo el miserable bastardo sujetaba a Harry bajo la maldición de tortura. Fue mucho peor que ver ese recuerdo. Cuando finalmente se rindió, a Harry le llevó unos minutos recuperarse lo suficiente como para darse cuenta de lo que había sucedido. Las burlas de Riddle fueron como ácido en el corazón de Hermione hasta que se dio cuenta de que Harry no le prestaba atención al loco. Está trabajando en un plan para salir de aquí. Solo necesito asegurarme de estar listo para ayudar. Por desgracia, parecía que Riddle se había dado cuenta de los planes de Harry casi tan fácilmente como ella. Al oír su amenaza, Hermione se quedó paralizada. Vio el horror en el rostro de Harry y la boca de Riddle formando esas fatídicas palabras. Vio la maldición verde brotar de la varita de Riddle como a cámara lenta. En algún momento se dio cuenta de que la muerte inminente aceleraba su mente y de que el tiempo transcurría con normalidad. Aunque si tenemos en cuenta el principio de observación de la mecánica cuántica, no. Esos no serán mis últimos pensamientos. Volvió a fijar la mirada en el rostro de Harry. Si iba a morir, quería que él fuera su último pensamiento. Incluso eso pareció salir mal cuando algo apareció frente a ella, impidiéndole ver al hombre que amaba. Harry oyó a Riddle iniciar el conjuro y supo que esta vez no sería una finta. Mientras el mundo parecía ralentizarse a su alrededor, Harry analizaba desesperadamente todas las opciones que tenía para evitar que esa temida maldición alcanzara a Hermione. Es inútil. La única forma de bloquear esa maldita cosa es... La mente de Harry se detuvo en seco al concebir un plan descabellado. No había tiempo para analizar sus posibilidades de éxito. Harry reunió toda su concentración mental para una última proeza de magia. Lo siento, Hermione, fue su último pensamiento antes de aparecerse en el camino de la maldición asesina. Sintió que algo lo golpeaba en el pecho al oír el sonido de la muerte inminente. Para cuando su cuerpo inerte rebotó contra las losas, Harry Potter ya no supo nada más.